El vidriero entendió perfectamente lo que Edmundo quería. Simples botellas de vidrio transparente, de 1 litro de capacidad, pero que fueran de boca ancha, la que se cerraría con una rodaja de corcho. En principio, Edmundo calculó que, con una tanda de 50 unidades, estuviera bien. Luego, llegado el caso que necesitara más, de acuerdo a la demanda que hubiere, repetiría el pedido. El vidriero lo conocía desde hacía años, y no necesitó preguntarle para qué deseara las botellas. Quizás porque pensara que fuera un selecto bebedor de vino, y que hubiera conseguido una barrica de la cual pudiera embotellar su contenido de manera práctica. Además, al tener la boca más ancha de lo habitual, diferente al resto de las botellas comunes, sería más fácil verter su contenido ya fuera en un vaso o una copa bien tallada. De esta manera podría impresionar a sus invitados, los que vieran que la botella permitiera derramar el preciado líquido de manera prolija, sin sobresaltos, sin la sorprendente presencia de inoportunas burbujas de aire. Las tendría listas en un par de días. Luego, aprovecharía para dar a conocer, en principio, a todo el vecindario, y luego al resto de la ciudad, sus servicios especiales. Desde la muerte de Adela, su mujer, Edmundo no había podido recuperarse del todo, habiendo sido un golpe fuerte, luego de tantos años de convivencia. Desde ese entonces buscó la manera de llenar los espacios vacíos, no solo de su corazón, sino también los de la casa, juntando objetos en desuso que veía tirados por la calle, y que, sin embargo, pudieran servir en un futuro no tan lejano. Así, poblaban el living sillas con patas rotas, guantes o zapatos usados, mesitas de antiguos televisores y otras cosas. Poco tiempo luego del deceso, comenzó a recorrer casas de médiums creyendo que pudiera contactarse con Adela y enterarse cómo fuera la vida en el más allá. Y si pudiera catalogarse como vida. De los 4 médiums que visitó, 3 de ellos resultaron ser estafadores que usaban elementos electrónicos para generar efectos especiales, como ser cintas magnetofónicas donde tenían grabados ruidos de arrastre de mobiliario o gemidos. Sin embargo, el último médium consultado, un indio llamado Sankar, fue un caso de excepción. De cuerpo pequeño, con innumerables arrugas surcando su rostro, sus casi 90 años lo obligaban a llevar, en sus espaldas, el peso del tiempo. Vestía con una sencilla túnica. Sentado a su mesa circular, parecía estar observando, con sus brillantes ojos color café, todo su entorno. No existía delante ni detrás, para él. Su mirada abarcaba un espectro amplio. La primera vez que lo visitó, sintió todo eso y mucho más. Sus manos, apoyadas sobre el tapete de terciopelo rojo que cubría la mesa, ejercían vivo contraste gracias a su piel fuertemente cobriza. Edmundo le habló de su mujer, su querida Adela que, habiendo fallecido hacía ya 3 meses atrás, aún su recuerdo no lo abandonaba. Si se sentaba en el sofá, allí estaba ella también, a su lado. Si almorzaba o cenaba en la cocina, allí almorzaba o cenaba ella también. Su vestuario aún colgaba dentro del ropero, intacto. Sankar escuchaba con atención lo que su cliente decía, observando el brazalete de género negro que rodeaba su brazo derecho. Quizás pudiera explicarle muchas cosas acerca de la muerte, algunas no las comprendería, necesitándose un conocimiento o cultura superior para poder llegar a entenderlas. Pero Edmundo era una buena persona y estaría dispuesto a ayudarlo. Porque fue evidente, no solo de acuerdo a lo que le hubiese contado acerca de su esposa, sino que, además, por notarlo con pérdida de brillo en su mirada, las manos temblorosas, la boca seca y un tic en su ojo izquierdo que lo obligaba a parpadear de manera continuada. Era difícil sobrellevar la angustia de la ausencia. Sentados a la mesa redonda, cara a cara, Sankar fue muy explícito.
todo lo que oyera o viera, durante la sesión, será producto puro de su convicción de que así sucediese, y quedará, en él, el hecho de tomarlo como si correspondiera a la presencia de Adela. Edmundo aceptó, afirmando con la cabeza. Ya estaba ahí, y no era momento de dejar todo y marcharse. Sankar se limitaba solamente a mover sus manos sobre la mesa. Entrecerrando sus ojos repetía, constantemente, pero de manera pausada, el nombre de Adela. En un momento en que Edmundo cerró sus ojos, comenzó a sentir una leve brisa que acariciaba su rostro. Y esta brisa portaba el perfume que su mujer acostumbraba usar. Instintivamente, abrió sus ojos, girando su cabeza hacia un lado y hacia el otro, ante la esperanza de ver representada la imagen de su querida. Sankar le pidió que volviera a cerrar sus ojos, que, de inmediato, volvería a encontrarla. Y así fue. Allá, a lo lejos, caminando sobre el prado de un parque, la vio. Con su vestido color rosa, estaba bellísima. La contempló como en un sueño, y hasta le pudo hablar y escuchar su dulce voz. La imagen duró apenas unos segundos, pero fueron suficientes como para que Edmundo volviera a creer. Sankar dijo que la sesión había concluido, que la energía que había reservado para ese evento había perdido su potencia inicial, todo lo que había necesitado para lograr un primer acercamiento. Le pidió que escuchara una propuesta que tenía reservada ofrecerle. Edmundo dispuso de su mayor atención. Sankar contó que, en todos los cuerpos vivientes, habitaban las almas, y que, sin ellas, todo movimiento, acción o pensamiento serían imposibles. Le confesó que había un método para preservarlas, luego de la muerte, y era un procedimiento que le había enseñado su propio abuelo paterno, célebre médium, y consistía en encerrarlas en una botella de vidrio, segundos antes que la persona falleciera. Lo invitó a que lo acompañara, conduciéndolo a una habitación de la casa, donde pudo apreciar unas estanterías de madera que contenían 20 botellas. Eran de vidrio transparente, de boca ancha, cerradas de manera hermética con tapas de corcho. Sankar señaló una de ellas, indicando que contenía el alma de su padre. La de al lado, la de su madre. El resto resguardaba las almas de sus abuelos y hasta de algunas generaciones hacia atrás. Relató que había días, en especial en los que la sombra de la angustia y la tristeza lo embargaban, aprovechándolos encerrándose en esa habitación, y les hablaba a las botellas, les inquiría acerca de su salud, y cómo estuvieran. Era, sin dudas, un momento reconfortante para el espíritu, porque sabía que todas las almas de sus parientes queridos lo escuchaban. Y hasta, a veces, se podía apreciar, en el interior de las botellas, brillar un diminuto punto de luz, indicando que el candor del amor aún perduraba en ellas. Edmundo observaba, inmerso en un solemne silencio, las botellas, convencido de que todo lo que estaba diciendo Sankar era cierto. Y hasta le pareció ver, en una de ellas, brillar, en su interior, un débil relampagueo, como tímido lumen que se hubiera asomado. Luego Sankar comentó que había una reservada para sí. Y que haría un pacto con Edmundo. Podría ir, de manera absolutamente gratis, a todas las sesiones que deseare, para reunirse con su querida Adela, con la única condición que, cuando Sankar sintiera aproximarse el fin de sus días, estuviera ahí, para preservar su alma en la botella. Edmundo, al oír esto, se sintió halagado, como si, ciertamente, no le correspondiera tal honor. Pero Sankar logró convencerlo, y más explicándole el sencillo procedimiento. Bastaba con aproximar la boca de la botella a los labios, y una vez que el alma escapara del cuerpo, de inmediato cerrarla. Edmundo se sintió sumamente agradecido. Al regresar a su casa meditó acerca de todo lo aprendido con Sankar.
Era una persona muy amable y de sumos conocimientos. De inmediato pensó en sus propios familiares. Tenía un par de hermanos y una hermana de su madre que aún vivían. Y además estaban sus propios hijos y los nietos. Calculó, para preservar sus almas, que con 50 botellas sería suficiente. Una vez que el vidriero las tuvo listas y enviadas a su casa, los ojos de Edmundo brillaron de placer, agrupadas sobre la mesa del living. Se veían muy bien. La transparencia del vidrio era perfecta, lo que lograría que el lumen incandescente de las almas se apreciara de manera correcta. Encargó a un carpintero la confección de una biblioteca para poder guardarlas y que quedaran a la vista. Les pondría etiquetas para poder identificarlas con los nombres de cada integrante de la familia, evitando confundirlas. Especuló acerca de la edad biológica de sus parientes. Sus hermanos ya andaban por los 80, siendo, de acuerdo a la ley de la naturaleza, los primeros candidatos. Clarisa, la hermana de su madre, vivía en España, complicando un poco las cosas. Le haría un llamado por teléfono para que estuviera atenta a la proximidad del final de su vida y que le avisara, así pudiera tomarse un avión y llegar allá cuanto antes. La siguiente sesión que tuvo con Sankar fue fantástica. Cerrando sus ojos, estuvo acompañado por Adela en todo momento y esa brisa fresca, con perfume a jazmines, que le rozaba la nuca. Pero cuando todo culminó, sintió tristeza de no haber sabido antes el método para preservar su alma. Sankar lo consoló, diciendo que aún le quedaban muchos integrantes de su familia para poder hacerlo. También comprendió que debería explicárselos a cada uno, de la manera más cautelosa posible, para que pudieran entender la importancia del tema. El cuerpo era corruptible, pero el alma era una luz eterna. Las palabras eran muy ciertas. Edmundo debería hablarles, en particular, sentarse con ellos dándoles todos los detalles, en la esperanza que lo entendieran. El carpintero concluyó la biblioteca en tiempo y forma, luciendo esplendorosa en el living. Edmundo acomodó, en ella, todas sus botellas, ansiando tenerlas ocupadas para poder recrear su vista. A los 3 días, recibió una llamada en su celular. Sankar le avisaba que concurriera a su casa lo antes posible, sintiendo que sus minutos estaban contados. Edmundo abordó un taxi, llegando a casa de Sankar, viéndolo tirado en un sillón, respirando con dificultad. Su mirada ya no tenía el brillo de antes y un ligero temblor recorría sus manos. Pidió que se apresurara, que fuera a la habitación en busca de su botella. Gotas de sudor resbalaban por la frente de Edmundo al recorrer los estantes, descubriendo que todas las botellas estaban tapadas, no sabiendo cuál fuera la que le correspondiera. Escuchó el grito de Sankar, instándole a que se apresurara. Edmundo tomó una botella cualquiera, regresando al living de inmediato. La destapó, colocando su amplia boca cubriendo los labios de Sankar. Escuchó que decía que esa no estaba vacía, y que tenía el espíritu de su abuelo. Pero fue demasiado tarde. El alma del abuelo, liberada, intentó ingresar al cuerpo de Sankar, pero al notarlo ocupado se escapó para nunca más volver a su prisión vítrea. Edmundo lo comprobó personalmente, viendo su diminuta partícula de luz disgregarse por completo. Sankar, en sus últimos intentos, pidió que buscara su botella. Edmundo volvió a la habitación, pero no la halló. Tal vez Sankar se hubiera equivocado, habiéndola mezclado con las demás. De hecho, ninguna estaba etiquetada con los nombres de sus familiares. Por otra parte, las botellas eran todas iguales y aparentaban estar vacías. ¿Acaso el alma ocupaba lugar físico? Escuchó, provenir del living, un último alarido. Sankar había partido de este mundo y su alma lo abandonó presto.
Su cuerpo, sin vida, lucía más apergaminado que antes. Su piel seca, sus ojos quebradizos evidenciaban el fragor que había padecido en el intento de retener su alma hasta que llegara su propia botella. Edmundo hizo cauto silencio. No dio aviso a la policía, creyendo que algún vecino lo hiciera, notando la quietud de la casa durante el transcurso de los días. Esto mismo sucedió al fallecer Edmundo. Sus hermanos se enteraron por un aviso telefónico que diera un vecino, pero como ya eran demasiado viejos como para hacerse cargo del asunto, pidieron a sus propios hijos que lo hicieran. Todos sabían que el tío Edmundo era un gran acopiador de cosas. Su casa, llena de objetos en desuso, una tarde de domingo fue vaciada por completo, echando, al contenedor de la basura, varios trastos inservibles, al igual que medio centenar de botellas de vidrio vacías.